Mi nombre es Víctor Parada, soy profesor del Departamento de Ingeniería Informática, desde hace hartos años, antes que nacieran ustedes seguramente. Dictamos el primer curso de inteligencia artificial, fíjense ustedes, por allá en el año 1993. Tuvimos 3 o 4 alumnos y hacíamos unos modelos matemáticos en la época que realmente las máquinas no daban. Vamos a ver aquí cómo funciona el modelo. Hoy día cualquier máquina se la puede, hasta esos tarros que tenemos ahí, se la puede. Bueno, el de David no porque es un supercomputador, pero el mío sí es un tarro. Hoy día las máquinas se la pueden. David está trabajando, terminó su memoria en una aplicación muy particular de la generación automática de algoritmos. Ese es el campo en el cual hemos venido trabajando durante los últimos 10 años. ¿Cómo generar un algoritmo automáticamente con el computador? ¿Y por qué necesitamos generar un algoritmo? Porque hay familias de problemas en el campo de la ingeniería que hasta ahora nadie ha podido encontrar un algoritmo eficiente que resuelva inclusive pequeñas instancias del problema, pequeños ejemplos del problema. El ejemplito clásico es el problema del vendedor viajero. Un viajante que comienza visitando las ciudades, digamos el camión que distribuye los productos de Mercado Libre, un camión de Mercado Libre, un camión de Amazon o un dron que tiene que ir a visitar distintos lugares y volver al origen. Tiene que hacer esa ruta. Hay una combinatoria enorme de posibilidades, porque primero se podría ir a la ciudad 1, o se podría ir a la ciudad 2 en primer lugar, o a la ciudad 3 en primer lugar. Entonces, hay muchos circuitos posibles. Y obviamente la enumeración de todos esos circuitos con la máquina más rápida del mundo en estos minutos se demoraría algo así como 10 elevado a 2552 siglos para conseguir enumerar todos los circuitos y encontrar el mejor. Entonces, hay una batalla enorme por encontrar esos algoritmos de manera eficiente. Y eso nos ha llevado a escribir este libro, que recién sale el 25 de febrero, va a estar el ejemplar disponible en Taylor San Francis, y en particular, uno de los capítulos de este libro se concentra en lo que ha sido la memoria de trabajo de David en su memoria, que es usar un método particular de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje por refuerzo. ¿Algo vamos a hablar de eso? Para generar automáticamente estos algoritmos. Hay un dilema ya tremendo. Si alguien encuentra un algoritmo polinomial, que tiene unas características, si sacamos las cuentas de cuántas instrucciones algoritmo, y alguien encuentra ese algoritmo y saca las cuentas y resulta que el resultado es un polinomio en función del tamaño de la entrada de los datos, entonces habrá mostrado el gran enigma que existe hasta ahora, se llama P igual NP y estará lleno de premios y será una persona famosísima en el mundo porque eso se espera que alguien aparezca y muestre eso desde el año 1971, que fue cuando apareció el problema. Allí el profesor Cook de la Universidad de Toronto, haciendo su tesis de doctorado en la época en Harvard, mostró que la máquina que tenemos, que está basada en el modelo de Turing, no se la puede para resolver algunos problemas que son muy elementales. Y desde allí comenzó la batalla. Hoy día se deben estar haciendo miles de tesis de doctorado en el mundo para lidiar y luchar contra este problema de la NP completitud. Entonces a nosotros lo que se nos ocurrió fue, bueno, si ningún humano ha podido hacer esto, y nosotros en Chile somos poquitos, deleguémosle la pega al computador. Y entonces generamos un nuevo campo que se llama la generación automática de algoritmos. Todo eso en el campo de la inteligencia artificial. Eso como introducción, para hacerle marketing al libro, que lo vamos a tener en la biblioteca obviamente. Y hoy día vamos a comentar lo siguiente. Quiero que al final de la clase ustedes entiendan cómo opera la matemática de un modelo de lenguaje de gran tamaño. Vamos a traducir como LLM, Large Language Model. Vamos a traducirlo como un modelo de lenguaje de gran tamaño para el castellano. Todavía no está muy consolidada esa palabra, pero da más o menos la idea. Y vamos a ver por qué se llama de gran tamaño y por qué se llama modelo de lenguaje. Y vamos a ver más o menos cómo es la matemática que está por detrás de eso, que por lo demás es muy simple y ustedes ya tienen elementos para entenderla casi completa. Impresionante. Y después vamos a avanzar en el uso potencial para que tengan un cambio de vida en el proceso de aprendizaje, porque son herramientas potentísimas, pero que hay que saberlas manejar, porque si no, el GPT me maneja. Y se puede llegar al extremo que me dice cosas, me va diciendo cosas que yo no entiendo,
pasa, como me está pasando cada vez más. Y alguien viene y viene a defender frente al público, o frente a una comisión, o frente a un profesor en un trabajo de fin de curso. La máquina lo dijo y lo que dijo está bien. Para el prompt, lo vamos a traducir como comando, para el comando inicial que se le dio, entregó una respuesta coherente, pero está incorrecta. Y eso lo hace la máquina. Y vamos a ver por qué surgen esas incorrectitudes desde el punto de vista del modelo matemático también. Entonces hay que saber manejar. Tenemos una máquina poderosísima a nuestra disposición, pero hay que saber manejarla. Y manejarla es muy simple porque hay que seguir ciertos pasos para ir. Y David está mucho más avanzado en esto y hay dos maneras de manejar estas máquinas, que es una a través de los comandos y una segunda a través de código computacional. Y David es experto en hacer todo tipo de asistentes, transformar GPT en cualquier tipo de asistente. En particular va a mostrar uno que es un asistente para que me guíe en mi proceso de aprendizaje de un discurso determinado. Pero ustedes deberían tener la máquina como una ayudante máquina para que les ayude a terminar la carrera. Lo antes posible, porque entonces en el primer aspecto, en la primera parte, vamos a conversar sobre el cambio que nos produjo la pandemia. Consecuencias de la pandemia en el mundo laboral, en el mundo del estudio, cómo cambió todo. Y después, un cambio que recién comienza, que todavía no lo estamos viendo tan clarito en la práctica, que es el de la inteligencia artificial. Esas dos cosas sumadas e integradas hacen que el mundo laboral en el cual ustedes van a ejercer probablemente va a ser muy distinto del que conocemos hoy día y trabajando de manera muy distinta. Pero más todavía hay oportunidades enormes, porque después que uno entiende la lógica de cómo operan las cosas y puede llegar rápidamente a generar código computacional con la ayuda de estas máquinas y rápidamente probar estos modelos y entrenar estos modelos, particularizar los modelos. El modelo de Meta, por ejemplo, está disponible de dominio público, lo podemos bajar en una máquina, entrenarlo o especializarlo en algún tipo de tareas específicas. David nos va a mostrar un par de esas tareas y podemos avanzar en eso. Entonces, vamos, David, empecemos primero con el tema de la pandemia. Todos lo vivimos, sabemos lo que es rapidito este caso que nos cambió la vida, nos cambió la universidad, exigió cambios de todos los tipos. École, presentar allá arriba. Me salté un paso aquí, es interesante. La presentación está hecha con Gamma, Gamma.ai. ¿No? Si no lo conocen, Gamma.ai le hace la presentación a partir de un comando, le dan el comando apropiado y les va a construir la presentación. Yo le pedí aquí, me parece que 12 slides, pero después le fui agregando. Por lo tanto, me puso los monitos generados con Dale, el producto que está en GPT que genera los monitos con inteligencia artificial. Claro, iteré con los monitos aquí para que se parecieran lo máximo posible al texto. La nueva era entonces del trabajo y de la educación. Perfecto. ¿Qué fue lo primero que ocurrió en el cambio? Hace unos pocos años tener una reunión aquí en Santiago era un lío porque había que para nosotros, por ejemplo, nos significaba tomar el metro e ir al lugar de la reunión de trabajo en esta época con el calor que hace, con el transporte, los tiempos perdidos, y una reunión de media hora me costaba 3 horas de trabajo y 2 de esas horas eran perdidas en el transporte y a ustedes les debe pasar todo el tiempo y gracias por venir aquí porque seguramente tuvieron que tomar medio de esos medios de transporte para llegar aquí. La ciudad es compleja, Santiago es una ciudad compleja para vivir y entonces aparecieron productos de la pandemia las reuniones virtuales. Si antes uno quería hacer una reunión virtual, porque el producto de Google Meet estaba disponible desde el 2014, pero nadie lo usaba. Yo intentaba hacer reuniones virtuales con la gente y me decían, no, ¿cómo se te ocurre? Juntémonos aquí nomás, nos tomamos un cafecito. Y así era la vida. Y hoy día nadie quiere tener reunión presencial, todo el mundo quiere tener las reuniones virtuales y producto de eso se nos vino un cambio completo. Y aparecieron estas herramientas que permiten la videoconferencia como el Google Meet y el Zoom y otros que están ahí disponibles. Y amplió el mapa porque las empresas, por ejemplo, que tenían gente ubicada en las distintas ciudades, ahora podían tener reunión con gente que está en todas las ciudades. Eso no se podía hacer antes, la gente tenía que viajar a Santiago y tener las reuniones aquí. Y en el campo de la profesión, que hicieron muchos exalumnos, que ya son ingenieros, se fueron para el campo. Se fueron a trabajar, a vivir cerca del mar, a vivir en la costa o a vivir en lugares más tranquilos que la ciudad de Santiago. Desde allá ejercen la profesión. Tengo un exalumno, Isaac, que él se fue a Pucón, construyó su casa, ya pasó los primeros años de la pandemia construyendo su casa
y se instaló y trabaja por una empresa norteamericana, ni siquiera trabaja por una empresa chilena. Y si ustedes ven en LinkedIn la cantidad de ofertas de trabajo que hay en el resto del mundo, es impresionante, están disponibles. A mí me aparecen todas las semanas 30, 40 opciones de trabajos distintos. Si ustedes colocan su currículum allá con las cosas que ya saben hacer, se van a dar cuenta que esas ofertas están por todo el mundo. Por lo tanto, ya hay una fuente laboral tremenda que antes existía también, pero no era frecuente, la gente no la usaba, no recurría a eso. Hoy día el mundo está ocurriendo así. Entonces, el primer cambio en el mundo laboral es que la gente se fue a vivir a ciudades más tranquilas y por lo tanto mirar la vida de otra manera. El día dura un poquito más porque le sacamos el costo de transporte en general, que es más barato, o más que barato, menor en tiempo, y por lo tanto es un cambio de vida. Entonces, eso fue lo primero, la conectividad desde cualquier lugar. Claro, esto puso enormes desafíos para nosotros, para la universidad, para los lugares de trabajo, que se necesitaba tener las instalaciones apropiadas, pero el costo que tiene esto aquí en Chile. David me contaba que... alguien me contaba hoy día que en su empresa toda la gente trabaja en la casa desde hace buen tiempo. Desde hace buen tiempo trabajan en la casa. Y trabajar en la casa, dice, bueno, ya los primeros días entretenido. Pero después de una semana de estar encerrado, puede ser complejo trabajar exclusivamente en la casa. Y trabajar en la casa no significa que tengo tanta libertad, porque las reuniones están marcadas una tras otra, todas duran 1 hora y 5 minutos para tomar el cafecito y ya sigue la otra reunión y sigue el día entero, es en reuniones. Entonces, y en mostrar los avances. Y producto de eso, entonces, empezaron a aparecer estos espacios, los cowork, aquí en Santiago, que cada vez hay más. Son lugares que se pueden arrendar con oficinas y con todas las instalaciones, con internet, con cafecito en el medio, y se puede arrendar esa oficina. Si alguno de ustedes quiere emprender, hacer un emprendimiento, ya puede tener un lugar donde arrendar y tener una dirección fija, una dirección electrónica asociada a eso y montar su empresa virtual en alguno de estos esquemas. David, por favor. Entonces, claro, abrió la otra posibilidad para el trabajo en equipo también a distancia. También interesante porque es un cambio de paradigma. Ahora hacemos proyectos entre varias personas que estamos en distintos lugares y no solo en el país, sino que en muchos países y podemos ir trabajando en conjunto para alcanzar una meta determinada en un proyecto. Ahí es donde aplica lo que es la gestión de proyectos. Una de las asignaturas que ustedes van a tener que hacer allá, que está bien adelante en la carrera, por ahí en el 4º año, la gestión de proyectos que se dedica a estudiar las técnicas para dirigir un proyecto, cuando hay varias personas involucradas, que ahora también tuvo un cambio enorme, producto de que la gente trabaja en la casa. Antes de dirigir el proyecto, cuando las personas nos veíamos físicamente en las oficinas o en una sala de reuniones, era una realidad. Motivar, tener a la gente motivada, entusiasmada con la meta que vamos a alcanzar, siguiendo la carta GAN para saber que vamos avanzando bien en el trabajo que queremos conseguir, mirando el avance de los productos de software gradualmente, hasta llegar al producto final. Ese era un tipo de trabajo bien interesante, ahora está en el computador. Y no toda la gente está físicamente, quiero decir, visualmente en el computador, porque hay gente que apaga la cámara en el computador en las reuniones, es una nueva realidad, entonces hay que dirigir los proyectos. Esos libros todavía no se han escrito. ¿Cómo dirigir proyectos ahora en el mundo virtual? Eso está empezando, recién van a pasar unos buenos años hasta que eso esté más consolidado. Entonces, trabajo de equipo descentralizado y tiene ventaja el trabajo remoto, obviamente, porque podemos generar equipos con especialistas que antes no los teníamos. Ahora podemos contratar gente para un proyecto especialista por algunas horas nomás en el proyecto. No jornada completa, sino que lo tengo dedicado al proyecto 20 horas a la semana, por ejemplo, que era un recurso antes que no lo tenía porque tenía que contratar a esa persona físicamente y ahora, y esa persona puede estar en cualquier lugar del mundo. De hecho, si visitan guru.com, van a descubrir donde existen más de 500.000 ofertas de trabajos de todo tipo que la gente de todo el mundo ofrece en guru.com. Es un negocio muy interesante y uno puede trabajar en esos proyectos desde su casa también. Hay de todo ahí, desde arquitectura, ingeniería y todo. David, sigamos para que lleguemos a la parte que nos interesa. Claro, hay una transformación del entorno laboral. Pasó a ser aceptado esto. Esto pasó a ser, ahora ya es natural. Probablemente, cuesta adivinar el futuro, ¿no? Yo siempre por muchos años he tratado de adivinar el futuro,
en el campo de la tecnología, que es donde uno se ubica, y nunca uno le apunta. Nunca le apunto. O sea, digo, en algún minuto esto no va a funcionar y aparece una cosa funcionando. De hecho, en el año 2020, en el año 2019, cuando fue el estallido, estaba haciendo un trabajo en el computador para tratar de hacer lo que hace el GPT, con modelos matemáticos implementados y probando y entrenando la máquina y corriendo semanas y semanas. Y por allá en diciembre del 19, no, en marzo del 20, abandoné ese trabajo porque dije, esto no es posible. No, a esto le faltan muchos años todavía, le faltan muchos años. Y el año 22, noviembre del 22, ya apareció la popularidad del GPT 3.5 y que hacía mucho más de lo que yo estaba tratando de hacer en mi máquina. Entonces, en poquito tiempo la cosa dispara. Entonces, es difícil adivinar lo que viene en la manera del mundo laboral. Pero lo que sí vemos ahora es que esto ya está completamente aceptado, que la gente puede trabajar en sus casas, ser contratado en la empresa para trabajar en la casa. Los modelos híbridos y remotos se están volviendo cada vez más comunes y las oficinas se están redefiniendo para ser más flexibles y colaborativas. Claro, porque las oficinas ahora son lugares de encuentro esporádicos. No necesariamente nos juntamos allí todos los días en la mañana. Hay unas técnicas de desarrollo de software que las van a aprender por allá en el ramo de ingeniería de software, como por ejemplo el Scrum, que es una técnica donde vamos trabajando minuto a minuto o día a día con papelitos amarillos colocados en la pizarra para ver cómo va avanzando el proyecto y nos juntamos todos en la mañana los del equipo frente a la pizarra y vemos cómo eso avanza. ¿Cómo hacer Scrum ahora con virtual, con las reuniones virtuales? Es un cambio de paradigma. Hay que reescribir eso para ver cómo va a funcionar. No está reescrito. Ustedes están viviendo en el medio de todos estamos viviendo en el medio de esta transición tremenda, donde están apareciendo cosas, donde los libros todavía no se han escrito, la teoría no existe. La teoría está en los libros, el conocimiento nuevo está en los papers, en las revistas científicas, y el conocimiento duro, lo que ya conocemos bien y que está consolidado y se ha probado científicamente, está en los libros. Por eso digo, la teoría todavía no está. Vamos a ver. Bueno, y en la educación entonces, también cambió la educación. Bueno, a ustedes les tocó estar a lo mejor no aquí en la universidad, pero en el colegio, estar en clases a distancia. Y claro, ustedes ven que tiene ventaja y tiene desventaja. La ventaja es que estoy en la casa, estoy más cómodo, pero la desventaja es que si me desconcentro de una clase y el curso sigue avanzando y quedo cada vez más perdido y después me cuesta retomar. Entonces puedo terminar al final. Nosotros esperamos en ingeniería que en general alguien aprenda más o menos el 60% del contenido que está programado en el curso en un semestre. Eso es lo que uno espera con las evaluaciones, que haya aprendido el 60% de ese contenido. Eso sería como un límite superior del aprendizaje. Pero en la práctica eso en estos tiempos no se da. Los semestres están durando prácticamente 11 semanas, producto de paros y feriados y cosas que van ocurriendo periódicamente. Ahora, por ejemplo, que nos cancelaron los 2 martes que venían, que eran clave en muchos cursos que terminaban. Apareció una normativa ahí que dice que el martes es feriado y el otro también, y había clases programadas allí, y no se extendió el semestre, por lo tanto eso se perdió. Y esas pérdidas poquitas que se van dando y se van acumulando en el tiempo, en algún minuto se necesitan todos esos conocimientos, en particular cuando se hace David, que va a presentar su examen de grado el 8 y va a ser sometido a esa comisión. La comisión le va a preguntar de todo ahí durante 1 hora para que explique su trabajo, y allí entra toda la teoría de la computación. Entonces allá al final hay como un control duro que necesita que el conocimiento se haya ido adquiriendo como corresponde todo el tiempo. Bueno, aquí vamos a ver una manera de poder llegar fácilmente a eso. Entonces, claro, la educación remota que surgió tiene beneficios para las universidades. Obviamente, pensado en términos de business, puede aumentar el número de alumnos, puede aumentar la cobertura que tiene la universidad, por ejemplo, para llegar a alumnos que no podían venir a la capital, llegar a las provincias con las mismas carreras. Hoy día la mayoría de los cursos ya están envasados o en el Google Classroom o en algún lado en video, y por lo tanto se amplía la cobertura, que es muy interesante para el país, para un país tan chiquitito como este, que tenemos tan pocos especialistas. Somos realmente poquitos. Para que ustedes se ubiquen, en informática hemos formado del orden de 4.000 ingenieros desde que esto partió en el año 1980. Y eso es muy poco para el país. Es una buena noticia, porque la suerte es que los ingenieros informáticos terminan la carrera y ya los contratan inmediatamente. Es una profesión que les va muy bien en el mundo real, en el mercado. Es más, muchos ni siquiera alcanzan a
ni siquiera no alcanza, sino no quieren terminar porque ya empiezan a trabajar antes. Entonces, claro, hay beneficios para la educación remota, pero también hay desafíos, pues hay que hacer los cursos, hay que tener las plataformas, el software apropiado, las salas, que no las tenemos todavía, las salas con cámaras donde esto se pueda filmar todo el tiempo y las clases queden bien grabadas, como las clases, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de entrar en el OpenMIT, que tiene los videos ahí, están grabados a 3 cámaras, el profe habla adelante, hay 3 cámaras que lo están grabando y son clases clásicas. Un amigo que terminó allá su doctorado hace poco tiempo me decía que los cursos básicos, de hecho, ya no, los profesores no los dictan porque quedaron muy bien grabados, entonces ellos tienen que ver los videos. Y este cambio que se está dando, hay algunas universidades norteamericanas que están haciendo el siguiente esquema, reconociendo que parte de las asignaturas sean cursadas en plataformas virtuales, como Udemy, edX, Coursera, que son plataformas bien consolidadas y que tienen muchas asignaturas completas allá adentro dictadas por los mejores profesores del mundo, y entonces están aceptando que hasta 20 o 30% de las asignaturas de la carrera sean cursadas en esas plataformas y el certificado que se obtiene en la plataforma es válido para la universidad, o sea, la universidad está convalidando esa asignatura. Entonces se ve que viene algo ahí híbrido en algún minuto para este mundo que tiene que ver con la educación a distancia. Entonces el cambio en educación superior que estamos teniendo, que estamos viviendo en el medio de esta transición, es también enorme. De hecho, los 2 jueves que viene, por ejemplo, que en otros tiempos habría sido un día en el cual habríamos buscado sándwich y la gente no habría tenido clases, no, ahora vamos a tener clases porque esas clases se van a hacer por Zoom. Algunas clases se pueden hacer por Zoom, entonces eso ayuda mucho porque no se pierden todas las clases. Claro, es cierto, no todo el mundo va a poder asistir a la clase, pero la ventaja es que queda grabada y al quedar grabada también es una ayuda. Vamos, David. Un posible escenario futuro de la educación, también lo digo así como especulación porque uno nunca sabe lo que viene bien, pero dice la educación superior se dirige hacia un modelo híbrido que combina lo mejor de la enseñanza presencial y virtual. Un modelo híbrido. Algunas asignaturas o parte de las asignaturas declaradamente al inicio del proceso pueden ser virtuales y otras declaradamente también al principio pueden ser presenciales. Por ejemplo, un curso que yo hago, el método de optimización, perfectamente podría ser un 80-20. Me conformaría con las primeras 20, el 20% que fueran clases virtuales porque son conocimientos básicos más bien de recuerdo de lo que pasó en primero y segundo de ingeniería. Más bien en segundo y tercero de ingeniería, porque allí está la matemática básica que permite ser aplicada ya y después concentrarme en la otra parte que más de la profesión, más directo como una herramienta de trabajo para ejercer. Los campos físicos, en ese caso entonces tenemos que transformar los campos físicos obviamente porque la gente no va a venir al campus todo el tiempo, que es lo que ya vemos en parte, no necesita venir a todas las clases, sino que viene a algunas clases solamente y ahí van haciendo su híbrido, los alumnos van haciendo su híbrido. Yo en mis cursos les digo a los alumnos ya hace rato que vengan a clases solo si lo necesitan, que tienen medios, obviamente les doy todos los medios, Google Classroom tiene todos mis cursos, con las clases grabadas y todo muy ordenadito. Entonces, si quieres, la primera vez que lo hice el año 2016, le ofrecí a los alumnos que si alguien quería no venir a ninguna clase, era aceptado y que lo íbamos a tomar como un ejercicio para ver cómo le iba a ir en las notas. Fue una niña que era de Rancagua y me dijo que ella me agradeció porque dijo, profesor, yo me voy a embarcar en eso porque me cuesta venir. Y bien, vamos, y te ayudo cuando necesites ayuda porque quiero ver si el rendimiento, si el resultado es el mismo. Y el resultado fue que ella tuvo la mejor nota del curso, sin venir a clase. Y se puede dar porque estudia de otra manera en la casa, es otra dinámica de aprendizaje. Entonces pueden venir. Aquí yo tenía varios ejemplos, pero los pueden ver ustedes lo que está pasando en Harvard, Stanford, en dos de las principales universidades norteamericanas, donde estos cambios ya están ocurriendo con las clases virtuales y de hecho tienen muchos cursos que son gratuitos disponibles ahí de las distintas áreas, sobre todo en nuestro campo de la tecnología. Vamos, David. Vamos más adelante porque pasa el tiempo muy rápido. Vamos a los monitos. Vamos a los monitos.
Aquí, entonces este es el segundo tópico. Al fin y al cabo lo que podemos decir es que eso nos cambió el mundo. La pandemia nos cambió el mundo porque nos hizo ver otra manera de poder hacer lo mismo que veníamos haciendo, tanto en el mundo laboral como en la educación. Y eso parece que vino para quedarse. Entonces eso va a seguir avanzando en alguna dirección. Es difícil imaginarla cómo las universidades van a tomar esto en el futuro, pero ya está operando con una cosa híbrida. Es muy común encontrar los programas virtuales hoy día, siento que la Católica de la Chile está un poquito más adelantado en eso, sobre todo en las facultades de negocio, donde ya tienen diversos magísteres que son virtuales, al menos a nivel de posgrado. Ya están ofreciendo asignaturas virtuales y programas virtuales. Obviamente Coursera tiene magíster, si usted quiere hacer magíster en análisis de datos en Coursera, en este minuto ya se puede hacer de manera virtual. Y claro, los costos bajan enormemente en el desarrollo de eso. Y esa es una de las cosas que yo estimo que puede pasar en la universidad, que en estos modelos híbridos podría perfectamente bajar el costo de las matrículas de los aranceles, porque es la oportunidad para eso, porque los cursos podrían ser impartidos de manera híbrida, que tiene un costo muy bajo, más bien el costo de almacenamiento de los recursos inicialmente, y tener los ayudantes que son los que monitorean y avanzan el ejercicio. Este es el segundo tópico que nos está afectando o beneficiando en este momento, que es la llegada de los modelos de lenguaje de gran tamaño, que han surgido como una herramienta que también afecta en el mundo laboral y también el educacional. Pero lo que vemos es que hay que saber manejarlo, porque si no nos supera. Es demasiado, es agobiante, porque usadas apropiadamente tenemos todo el conocimiento del mundo disponible en nuestros computadores. Pero hay que saber, porque hay muchas cosas que va a hacer. Si yo le pido, por ejemplo, que me dé un bosquejo de la teoría del caos y avance con la teoría del caos, y me lo va a dar. Y le pido la matemática de la teoría del caos, también me lo va a dar. Pero me va a dejar un lenguaje que yo no entiendo en el computador. Entonces tengo que saber ir pidiendo las cosas. Claro, lo que yo haría en ese caso le diría, explícame la teoría del caos con lenguaje apropiado para que lo entienda un niño de 5 años, porque para mí es muy difícil avanzar en esa línea. Y voy a tener ya una explicación con legos y esas cositas para ir avanzando en el aprendizaje. Entonces uno tiene que buscar el camino apropiado para llegar y usar estas herramientas. Entonces la inteligencia artificial está transformando rápidamente la sociedad al redefinir la forma en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones, generando tanto oportunidades como desafíos sin precedentes. Este cambio tecnológico que estamos viendo en la historia es una cosa extraordinaria, es el equivalente al surgimiento de la rueda, a mi juicio, pero en tiempo exponencial, donde los cambios están ocurriendo a altísima velocidad. En el 2022, noviembre del 2022, había una máquina que era la que sorprendía, que era el GPT 3,5, y hoy día hay más de 147 máquinas disponibles, y algunas de ellas que se pueden bajar para entrenarlas uno mismo en sus propios computadores. Entonces esta cosa va y todas las semanas las noticias que hay sorprenden, cada día hay una nueva noticia que sorprende. A medida que la inteligencia artificial se integra en todos los aspectos de la vida cotidiana, su influencia está remodelando las estructuras sociales y económicas. En el mundo laboral, con David hemos estado trabajando en varias aplicaciones ahí del mundo laboral, donde los asistentes realmente pueden ayudar en la toma de decisiones significativamente. Hay alguien que dice, si estás trabajando en la inteligencia artificial, estás construyendo tu reemplazante. Si no lo estás haciendo, alguien lo va a hacer por ti. Como que no hay opción, porque realmente los asistentes pueden hacer muchas tareas. Pero felizmente en el campo de la informática nosotros tenemos más tareas que hacer ahora, producto del dominio y el manejo y la administración de estas máquinas. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre realmente en estas máquinas? ¿Cómo funcionan estas máquinas? ¿Qué es lo que hay detrás de estas máquinas? Entonces lo vamos a explicar con una única slide, con dos slides, vamos a explicar qué es lo que es este campo de la inteligencia artificial. Mirado de manera muy simple, no todos los modelos encajan bajo este esquema, pero la mayoría de ellos sí encajan bien en el esquema. Inicialmente vamos a considerar un conjunto de datos numéricos. Un conjunto de datos numéricos, que pueden venir ¿de qué? De una imagen de 64 por 64 píxeles, con 3 matrices, que me colocan los 3 colores básicos, y esas 3 matrices me definen una imagen, y un conjunto de imágenes de eso me describe un segundo de video,
Y por lo tanto tengo unas matrices que significan video, son números. Ahí llegamos con los números. O podría venir de una onda de sonido, como esta que se está grabando ahora, que producto de la frecuencia que se está grabando, más la matemática que explica la onda del sonido, podemos transformar eso en un conjunto de números, en una serie de números, en una serie de tiempo, como la que ocurre cuando queremos predecir los precios de las acciones, por ejemplo, que es obviamente ahí es donde está la plata de este mundo y toda la gente está usando estas máquinas en estos minutos para tratar de predecir dónde está la plata. La predicción de los precios de acciones, por ejemplo, una de las aplicaciones. A partir de la secuencia de los precios que ha tenido la acción de la empresa X en la última semana, el precio de abertura del lunes, el precio de abertura del martes, el precio de abertura y de cierre. La bolsa cierra a las 2 de la tarde, abrió a las 9, cerró a las 2 y tuvo un precio la acción en ese minuto. Se hicieron muchas transacciones, gente compró, vendió esas acciones, fue cambiando el precio durante el día. Y a las 2 de la tarde cerró con un precio determinado. Y eso lo tengo almacenado. Esa información está absolutamente toda grabada en Yahoo Finance. Y se puede comprar esa información, pero hay información disponible también. Y tengo los precios de las acciones del lunes, martes, miércoles, viernes. Tengo 10 años de los precios de algunas acciones. Y producto de eso yo puedo ajustar un modelo matemático para que me diga cuál va a ser el precio de mañana. ¿Cómo se hace ese modelo? Bueno, entonces aquí puede entrar, por lo tanto, números, imágenes, videos, texto. Texto. El texto que le damos al GPT, el comando que le damos al GPT es texto. Pero allá se usan unos algoritmos para limpiar ese texto, estirar un libro entero en un único string, construir un diccionario con las palabras que participan en el texto, con la frecuencia que aparecen esas palabras, con el diccionario, la bolsa, con la estemización, que se llama la otra función que se usa para identificar todas aquellas palabras que tienen la misma raíz. Y después de eso, y el diccionario, y con el diccionario transformo toda esa serie del libro entero en números. Tengo el libro completo transformado en números. Aquí lo tengo, el libro, ahora tengo un libro. O sea, cualquier conocimiento que pueda tener lo transformo en números. ¿Para qué quiero números? Porque yo quiero buscar una ecuación que se ajuste a esos números, como si fuera ajuste de curva. Como si fuera ajuste de curva. Quiero una ecuación que se ajuste a los números, pero no tengo idea cuál es la ecuación. Entonces yo hago una hipótesis. Supongo que la ecuación va a ser lineal como esta que está aquí. La variable dependiente Y, el precio de la acción de mañana, depende de un parámetro W0, W1, que no los conozco, del precio de la acción de ayer, de cierre de ayer, del precio de abertura de ayer, del precio de anteayer, de abertura de ayer y todo lo que se me ocurra colocar en esta ecuación, todo lo que tengan los datos. Y ese es el precio de mañana. O podría ser el tiempo de viaje de un bus o lo que sea que yo quiera predecir. Se llaman los problemas de regresión. Y entonces esta es la ecuación lineal, pero no conozco los Ws de la ecuación. Pero tengo los datos. Entonces viene la clave de la jugada, formulo un problema de optimización como el que vieron de optimización de una variable, y igual f de x, para buscar el mínimo de la variable. Una variable, en este caso no hay una variable, sino que hay m variables, y busco el mínimo de eso, pero en particular ¿de qué? Del error que ocurre, entre el valor que arroja la ecuación para la predicción y el valor verdadero que tuvo la predicción en el pasado, el valor real del pasado. Porque estoy hablando del lunes pasado. Entonces quiero el error que me da esa ecuación que me tinca la que es. Esa es la ecuación que me tinca la que es. Y digo me tinca porque es la mejor manera que he encontrado en castellano de identificar lo que es una hipótesis. Me tinca que, claro, uno tiene que construirla con mucha fuerza, decir, oye, me tinca que, pero me tinca porque leí esto, estudié todo lo que están haciendo toda la gente en este minuto y por eso me tinca, eso se llama una hipótesis. Entonces esta hipótesis me dice que esta ecuación es lineal y entonces yo necesito minimizar lo que me arroja la ecuación versus el valor verdadero. Claro, lo pongo al cuadrado porque el error puede ser para más o para menos y realmente lo que me interesa es minimizar el error. Y quiero encontrar el óptimo de este problema de optimización, que lo van a ver con más detalle en el multivariado, del curso multivariado del próximo semestre. Van a ver exactamente ese problema que se va a resolver con el método, con derivados del método del gradiente. Voy a sacar el gradiente, que es el vector que me va a dar la dirección para dónde ir minimizando,
y voy a avanzar en la dirección del gradiente en cada nuevo punto. Y de esa manera me voy a ir acercando a la solución óptima. Cuando encontré el óptimo, el error de esto es 0 y tengo los valores de los parámetros de la ecuación y conozco la ecuación. Por ejemplo, esta que tengo acá arriba, se fijan 17,15x1 más 6,2x2, conozco la ecuación. Y ahora entonces yo digo, bueno, como es hoy día es jueves y yo quiero calcular el precio de la acción del lunes, entonces voy a colocar el precio de hoy día, de abertura, de cierre, de ayer, de anteayer, y así voy a calcular el precio de mañana, que es viernes, voy a calcular el precio de mañana. Entonces, como conozco el precio, puedo comprar o vender lo que sea el negocio. Puedo predecir la variable que se me ocurra. Estos podrían ser datos de pacientes. En el hospital podría ser el paciente que tiene el examen de sangre 1, el examen de sangre 2, el examen de sangre 3, y que al final fue diagnosticado con la enfermedad, el Y es la enfermedad que tiene. Producto de esto, se ha estudiado mucho, esto es el caso de la diabetes, por ejemplo, se ha estudiado mucho el caso para identificar si alguien tiene diabetes con un modelo matemático. Entonces el modelo matemático que va a resultar es esta ecuación. Pero ocurre que estas ecuaciones son muy simples para problemas, para fenómenos que son muy complejos. Entonces la gente juntó una área aquí que se llama las redes neuronales por otros motivos que nosotros lo vamos a ver simplemente como una manera gráfica de representar esta ecuación y vamos a decir que este circulito de aquí es un nodo de un grafo y entonces aquí tengo las variables y aquí tengo los pesos de las variables que son los W's de la ecuación. Entonces este monito que tengo aquí significa que Y es igual a la sumatoria de X1 por W1 más X2 por W2 más Xn por Wn. Es una representación gráfica de esta ecuación. Es una representación gráfica de la ecuación. Bueno, a esto le vamos a llamar neurona. Y cuando tenemos una neurona, entonces tenemos esa ecuación, que está de aquí. Pero yo voy a poner una red neuronal más grande, le voy a poner 3 neuronas en la primera capa, 3 neuronas en la segunda capa, y voy a colocar un Y de salida. Entonces esta ecuación es un poquito más compleja, porque los pesos ahora, los W, fíjense que están en todos los arcos. Aquí, por ejemplo, de X1 hay un W11 que sale esta neurona, un W12 que sale para acá, un W13 que sale para acá, y están por todos lados, pero sigue siendo una ecuación. La pregunta es, ¿qué ecuación es esa que está ahí? ¿Qué ecuación es esta que escribí de esta manera? Porque a mí se me ocurrió poner 3 y 3 y 1. Cuando uno resuelve los problemas le coloca 1000, 10.000 aquí de esta neurona y empieza a jugar con esos valores para ver cuál es la ecuación que mejor se ajusta a esos datos. Estoy buscando una ecuación. Pero lo que tenemos que entender es que esto de aquí es una ecuación y yo la represento gráficamente. Entonces, cuando yo digo, ¿qué ecuación es esa? La puse chiquitito aquí el grafo de nuevo para descifrar esta ecuación. Quiero descifrar qué ecuación es esta que está en esa red neuronal que apenas tiene 9 neuronas. Que tiene 7 neuronas, perdón. 3, 3 y 7. Esos, los noditos chicos de ella representan la entrada. Y entonces dentro de cada neurona le voy a poner una función matemática de activación, típicamente la tangente hiperbólica se usa mucho, la sigmoidal también se usa mucho, 1 partido por 1 más E, 1 más E elevado a menos el valor de la variable, y en este caso entonces construyo la salida, la ecuación de salida que voy a tener a la salida de la neurona 1, la ecuación de salida que voy a tener a la salida de la neurona 2, la ecuación de salida que voy a tener a la salida de la neurona 3, la ecuación de salida que voy a tener a la salida de la ecuación allá arriba, la segunda y la tercera, y finalmente a esta le puse una sigmoidal, entonces por eso esta va a ser la salida, esta Y que voy a tener aquí va a ser la salida de la operación de esa entrada. Y al final, jugando con esa álgebra y escribiendo la álgebra, sé que no van a ver nada de ahí, pero no importa tanto, porque lo que interesa es ver que esa ecuación, esa red que tiene 7 neuronas, es esta ecuación que está aquí. 1 partido por 1 más C elevado a todos estos términos que están aquí. No se ve nada porque es imposible escribirla en una pizarra. Y es apenas una red neuronal que tiene 7 neuronas. Cuando uno está jugando con esto, le pone 100, 200 neuronas a cada capa y se llama deep learning, aprendizaje profundo, cuando puse muchas capitas de estas. Porque los datos están estructurados para ser procesados de esa manera, como en serie de tiempo. Conclusión, la red neuronal es una ecuación. Van a hacer un curso de redes neuronales por allá en algún minuto, ¿cómo se programa? Es muy fácil programarla con el GPT hoy día. Si ustedes van al GPT, yo diría, hagámosle un prompt al GPT que me ayude a entender lo que son las redes neuronales, con puzzlecitos primero, después con cosas más complejas.
explicándole que se trata de una ecuación y después que me dé el código Python para correr eso, se va a bajar una library que se llama Keras y con eso, un pedacito de código de este tipo, voy a tener una red neuronal corriendo para entrenar cualquier cosa. Una tarea para el verano, que en marzo ya pueden estar expertos en manejar las redes neuronales con la ayuda del GPT. Y hay un modelo que se llama el Transformer, que dicen que es el que está detrás de los LLM, y que el Transformer está lleno de estas redes neuronales por todos lados. Aquí tiene varias capas de una feed-forward, de una red neuronal de ese tipo, con cientos de neuronas allá adentro, y el secreto es que tiene, una clave es que tiene una cosa que se llama el mecanismo de atención. El mecanismo de atención lo que trata de diferenciar es el parecido de las palabras, porque son modelos de lenguaje, eso es lo primero que hay que entender. Modelo de lenguaje, por lo tanto le pasamos texto. Y como modelo de lenguaje que le pasamos texto, entonces transforma el texto en los números. Pero resulta que cuando escribo el libro entero y quiero ver la penúltima frase del capítulo 15 y la primera frase del capítulo 1, entonces esas cosas obviamente están relacionadas. En la mente de uno cuando lee el libro eso está relacionado. Y yo quiero decirle al modelo aritmético que eso sí está relacionado, que eso tiene significado. Y para eso se generó un juego algebraico que se llama el mecanismo de atención, y ese mecanismo de atención está embutido aquí dentro del Transformer, de manera que aquí está exactamente el multi-head attention, y ese es el que hace la pega de decirme que todas esas palabras forman parte del mismo libro, que están ensambladas, y por lo tanto me permite ese modelo predecir la próxima palabra. Pero más que predecir, ahí es cuando cambia el lenguaje, generar la próxima palabra. Pero no solo la próxima palabra, sino que generar la próxima y la próxima y la próxima y la próxima. Generar texto. Y de ahí el nombre de inteligencia artificial generativa, que son estos modelos de lenguaje. Generan texto a partir del mismo juego del problema de optimización que está ahí adentro. Aplicaciones típicas de la inteligencia artificial que hemos realizado aquí en el departamento: la predicción de tiempo de viaje en línea de buses. Queremos saber dónde va a estar un bus después de que quiero saber con mi aplicación en el teléfono. Quiero saber en 10 minutos más dónde va a estar el bus, sabiendo todos los complejos problemas que enfrenta un bus desde el origen a su destino. Se juntan con los otros buses y entonces uno a veces llega al paradero y llegan 5 buses juntos y después la gente que llega después de eso tiene que esperar media hora o una hora que venga el próximo, porque ellos los liberan en secuencia, pero van quedando presos con los tacos que van ocurriendo en la ciudad y con los congestionamientos y con la lluvia, y queremos predecir dónde va a estar el bus en unos momentos determinados. Predicción del resultado de las causas penales. Hemos trabajado con la Defensoría Penal Pública para predecir cuánto dura una causa penal. La causa penal típicamente es una causa que empieza cuando algo inesperado ocurrió, como una riña, un robo o lo que sea. Ahí en el parte de Carabineros se da origen a la causa pasa a tener un rolo único de la causa, y de esas causas en el sistema penal chileno existen 1.800.000 más o menos desde que partió el sistema en los años 90, y entonces uno toma todas esas causas. Son textos, son variables de todo tipo que hay allá adentro y las transformamos en números. Todo el ejercicio inicial es transformarla en números. Y después que la tenemos en números, corre el algoritmo de optimización para resolver el problema, calculamos el W de los parámetros, tenemos la ecuación y la ecuación nos dice ahora que se abre una nueva causa hoy día, que la causa tiene todos estos problemas, todas estas características iniciales durante el primer mes, yo puedo saber cuánto va a durar la causa. Predicción del tiempo, el tiempo de la causa. Predicción del número de pacientes que llegan a la UCI, eso fue importante porque lo tuvimos que trabajar durante la pandemia, porque las UCI no sabían cuándo se iban a congestionar y cuándo la capacidad no iba a dar, y entonces construimos modelos basados en redes neuronales para predecir cómo iba a ir el aumento, el requerimiento de demanda en una unidad de cuidado intensivo. Predicción de temperatura, en el mundo de la industria esto está lleno de pega, porque allá, este es un caso muy particular, predicción de la temperatura de la salida de los gases en la fundición de concentrado Chuquicamata, donde ocurre la reacción de cobre a 1300 grados Celsius, la purificación del cobre, y ahí se liberan gases de azufre, que esos gases de azufre los toman, los meten con una tobera en un ducto, y ese ducto se coloca en agua y se genera ácido sulfúrico. Azufre más agua a esa temperatura, ácido sulfúrico, y Codelco vende ácido sulfúrico, el que forma como desecho de la reacción química. Entonces queremos predecir allí las temperaturas en base a todos los datos que van tomando los sensores, cientos de sensores que van tomando todo el flujo durante todo el tiempo. Aplicaciones. Claro, este fue un concurso que hicimos participamos en un concurso. Quizás se pudiera mostrar en Kaggle. Kaggle es la base de datos del mundo. La última vez que entré tenía 150.000 sets de datos para probar algoritmos.
Y allí están llamando periódicamente a competencias. Ahí están los datasets que tiene y todo. Y llaman a competiciones, a competencias. Es muy interesante. Si alguno de ustedes se interesa, hacen un grupo y se van a participar en una competencia de esas, y hay unos premios que son espectaculares. Esos son los premios. Feature Code Competition dice $1 millón por... Pero no explica exactamente qué es lo que es el Kowinski Prize. En el fondo se trata de set de datos en el cual tenemos que buscar los parámetros de la ecuación para predecir, y ellos colocan los datos de prueba donde tenemos que predecir y competir con todos los grupos del mundo e ir a buscar esos montos que están ahí. El Big Data Bowl. Ayuda a ser ¿quién va a ser campeón de a predecir quién va a ser campeón del torneo? ¿Y el premio cuánto es? $100.000. $100.000, el premio de eso. O sea, una vez que se maneja uno con hacer el código, el GPT es un tremendo ayudante. Porque el GPT hay que tenerlo como ayudante máquina, y como ayudante le digo, ya, me va a ayudar a ganarme los $100.000 aquí de esta competencia, y empieza por proponerme por dónde tengo que atacar, cuántas personas necesito, qué equipo tengo que formar, qué conocimientos necesito, capacítame en los conocimientos apropiados para entender cómo competir en esto, y vamos atrás de los $100.000. Y probablemente el GPT te va a decir, encantado de poder ayudarte, amigo, comencemos, y te va a guiar en el proceso. Ok, vamos a la siguiente, David, ahí yo estoy cerrando ya, pasamos las aplicaciones, yo iría a la... Ok, pásale, vamos a las conclusiones para pasar a los... ok, esto es interesante. Hoy día existen 147 herramientas, me imagino que ustedes conocen el ChatGPT, el Gemini, el Copilot, el Claude, el Llama y el Grok de X, que son como las más conocidas, pero hay 147 más que pueden bajar y tener en sus teléfonos. La conversación con Gemini, por ejemplo, yo normalmente estoy conversando con Gemini en el teléfono porque uno no para de aprender tanta cosa que hay, es una cosa infinita en conocimiento, entonces ya me levanto en la mañana y ya empiezo la primera conversación para que me dé algunas palabras de ánimo para vivir un día muy entusiasmado. Y me va guiando durante el día en las conversaciones. Gemini es muy bueno y hay que aprovechar que es gratis en el teléfono, entonces uno lo puede usar. Ok, hay dos maneras de comunicarse con estas máquinas. Primero hay que entender que son modelos de lenguaje, que no me puedo equivocar en escribir, que tengo que escribir el castellano bien, porque si no genero ambigüedad en lo que digo. Y la máquina va a proceder, porque va a entender que esa es la instrucción. Entonces por eso que mucha gente dice, alucina la máquina, alucina. Claro, alucina porque no supe comunicarme con ella. Si tengo una conversación, un hilo de conversación, y estoy conversando sobre el problema del cálculo multivariado, el curso que tiene el próximo semestre, y en el medio me pongo a preguntarle una receta de cocina, claro que me va a empezar a mezclar esos dos conocimientos en el medio, como lógico, porque la ecuación se construyó con un entrenamiento y sabe generar texto, y en base a los datos que le voy dando me va generando texto, entonces va a considerar la receta de cocina junto con el curso de optimización multivariable. Entonces, claro, alguien dice alucina. Tú nos vas a hablar de los parámetros, David. Entonces, cuando uno se comunica con la máquina hay una manera de hacer los comandos que se llaman los prompts. Una buena traducción de los prompts son los comandos, es una manera de comunicarse con las máquinas que es muy antigua. Sorprende que esta máquina haya permitido que la comunicación sea a través de prompts y no a través de un interfaceo con pop-up menú y todo, como se construye el software hoy día. Se construyó con un sistema de comunicación que es muy primitivo, que es el de los prompts. Hasta habíamos olvidado esa palabra dentro del campo de la computación. En los años 70 todo se hablaba, se hacía por línea de comando. Hoy ya habíamos cambiado completamente con el interfaz del menú, del Microsoft, del Windows, del mismo Google, con todas sus interfaces donde cliqueamos en un lado de la pantalla y se van produciendo las acciones. Y eso volvió todo a foja cero a lo que es la línea de comando, y por eso se llama el prompt. Prompt para asistente. Entonces, cuando uno se va a comunicar con la máquina, le tiene que decir cuál es su rol primero, cuál va a ser su rol. Y aquí yo hice uno como ejemplo, pensando en el curso que tiene el próximo semestre, para que lo tomen, lo apliquen o desarrollen uno, para que los guíen en el aprendizaje del curso y se saquen puros 7. Y terminen el curso en las primeras 2 semanas y no tengan que estar esperando hasta julio, con un paro en el medio, para
para sacarse la nota final del curso. Entonces, en el rol le digo, eres un asistente de enseñanza personalizado en optimización multivariable diseñado para ayudar a estudiantes de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, a comprender y dominar los conceptos de esta disciplina. Tu función es proporcionar lecciones atractivas, adaptadas, ajustándote a las preferencias y estilos de aprendizajes únicos del estudiante. Eso es muy importante porque ahora finalmente tenemos aprendizaje personalizado. ¿Qué significa aprendizaje personalizado? Significa que yo voy a aprender como a mí me gusta aprender. Hay gente que aprende escuchando, hay otra gente que aprende con ecuaciones, otra gente que aprende con texto, otra gente con figuritas. Todas esas opciones están disponibles y yo quiero que la máquina me enseñe como a mí me gusta aprender, como es más fácil para mí aprender. Eso se llama aprendizaje personalizado. Entonces, le digo, ruta de aprendizaje personalizada. Identifica el nivel de conocimiento actual del aprendiz. Interroga al estudiante sobre sus preferencias de aprendizaje. Adapta las lecciones según las preferencias del aprendiz. Entrega de contenido. 2. Enseña los conceptos de la optimización multivariable de manera flexible, permitiendo que el aprendiz explore los temas en un orden no tradicional, etcétera, 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 etcétera. Yo le voy diciendo todo lo que quiero como me enseñe, paso a paso, y típicamente le digo step by step, paso a paso, de manera que gradualmente me vaya guiando en este proceso. Yo alcancé, si alcanza a entrar en el GPT, que lo tengo abierto ahí, alcancé a copiar y pastearlo allá adentro. Copié y pasteé dentro del GPT el prompt. Ese monito es interesante porque lo estaba haciendo en el sentido de decir que tenemos que jinetearlo realmente, porque si no, él nos lleva para donde quiere. Ah, lo había cerrado. Pero puede estar ahí la última conversación. Ok, perfecto. Ok, ahí ya me había empezado a explicar. Sube un poquito, David, en la conversación esa. Barrio. Ahí. Ahí este fue el rol, copy-paste del comando, y le di copy-paste del comando. Dale un poquito más abajo, y aquí. Entendido, me dice, estoy listo para ayudarte a aprender optimización multivariable de manera personalizada. Empecemos con unos pasos iniciales para definir tu nivel de preferencia. Evaluación inicial, ¿tienes experiencia previa en optimización? Y me hizo una serie de preguntas, y yo le dije, no es eso lo que quiero. Entonces le dije, menos preguntas, empecemos, le dije yo. Y ahí él me dice, perfecto, comencemos directamente con los fundamentos. Y ahí empezó a darme optimización multivariable, introducción, primera lección, gradiente y puntos críticos. Un ejercicio rápido que me dio inmediatamente, porque yo le dije que quería aprender con ejercicios resueltos, que para mí era más fácil aprender con ejercicios resueltos y después hacer ejercicios, después que vi los resueltos, después quiero hacer ejercicios. Cada uno va a tener su forma que es más fácil de aprender y tiene que saber decirle a la máquina a través de este lenguaje, obviamente sin falta de ortografía, porque si no él puede entender el verbo que no era, con castellano perfecto, y él va a ir guiando para acá. Ahí paré con esa conversación, pero ahí ustedes pueden seguir avanzando para cada uno de sus cursos. Ahora, si van a Perplexity, que el perplexity.ai, ahí ya pueden complementar esto y decirle, quiero aprender la optimización multivariable, pero por favor recomiéndame los videos que son más fáciles de aprender. Si quiere le dice ya que estén en castellano, y Perplexity va a ir a YouTube, a trajinar YouTube y le va a dar los videos. Y por lo tanto se van a construir su canal de YouTube, uno para cada asignatura. Y entonces yo voy a ver los videos que les van a quedar para toda la vida por lo demás, porque son videos que están disponibles ahí, ustedes lo tienen clasificado en su canal, y por lo tanto tiene todo el conocimiento asociado en texto, en video, todo hoy día para que el proceso de aprendizaje sea muy simple. Yo pararía por aquí, sí, tengo una conclusión ahí al final, David, en la última. Sakana, lo va a mostrar David, el Sakana. Conclusiones, la manera de enseñar para nosotros, con el que enseñamos, hay que repensarla completa. De hecho, en los cursos míos yo ya estoy cambiando todo el esquema porque las oportunidades que hay son tremendas. Típicamente en el curso estudiábamos métodos de optimización con el desarrollo del álgebra, los algoritmos que funcionan en eso, llegábamos hasta el código y hoy día los alumnos se están yendo mucho más allá porque la respuesta es ¿cómo uso los métodos de optimización para disminuir las filas de espera en los hospitales? Directo, vamos directo allá. Quiero código computacional con la ayuda de nuestro ayudante,
código computacional, ejemplos del mundo real, con la ayuda de Perplexity, preséntame el mundo real, preséntame el organigrama del hospital, cómo se distribuye esta gente, cuáles son los roles de cada uno allá adentro, por qué se producen, explícame todo el origen del problema, dame todas las partes y a partir de allí, con el GPT interactuando con las dos máquinas, podemos construir las máquinas que exactamente el hospital necesita para mejorar su eficiencia. Un trabajo que están haciendo. Lo mismo con la municipalidad. Eso se hace ahora con los cursos. Antes no se podía hacer porque tenía que ir al hospital y obviamente uno cuando va a preguntar al hospital cómo funciona, voy a llegar con el portero y me van a decir, vaya ese señor que aquí estamos llenos de enfermos y no tenemos tiempo para estarlo atendiendo a usted. Ahora con el Perplexity que va a trajinar directo la web de lo que se me ocurra, entonces, y como toda la gente tiene toda la información en los sitios web, entonces tengo toda la información para saber cómo todos los sistemas funcionan. Es impresionante, eso antes era imposible. Hoy día todo eso está cambiando y por lo tanto cambia la manera de enseñanza en los cursos. Fortalecer el autoaprendizaje es fundamental. Ahora no, yo diría, no depende del profe, no depende más del profe. En el caso del magíster de David, haz tu memoria, tienes todo para hacerla sola y sorpréndeme con el resultado que vas a descubrir. Apenas te doy el tema y tráeme un resultado revolucionario de vuelta. Así está el tema hoy día. Obviamente las universidades tenemos el tremendo lío con esto porque tenemos que generar nuevos modelos educativos y universidades como esta son que son tradicionales, son máquinas muy pesadas y mover un curso de una carrera tranquilamente puede costar 3 años de discusiones, análisis, filosofías y todo para ver si era recomendable o no era recomendable y el resultado recién se ve 10 años después. Son máquinas muy lentas, esta como la nuestra, la Universidad de Chile, el mismo esquema. Y claro, en el mundo laboral estos grandes efectos en Chile todavía no se está viendo. El año pasado, en mi año sabático, estuve trabajando en la Trinity University en San Antonio, Texas, y me di cuenta que allí estaban todos los alumnos, todos corriendo para ver cómo ganar plata con esto, todos buscando los caminos. Profe, ¿se podrá hacer esto? Profe, ¿se podrá hacer esto otro? Todo así, con la mente muy despierta porque las oportunidades que hay son realmente increíbles, para todos los negocios. O sea, a partir de hoy día, ustedes con el GPT son ingenieros, es lo primero que ya tienen que saber. Porque un ingeniero usa máquinas, herramientas, aparatos, sistemas con pleno conocimiento de su diseño para resolver problemas del mundo real. Esa es la definición. En nuestro caso, en informática, usamos software y hardware, sensores en algunos casos cuando estamos en las aplicaciones, pero esencialmente software y hardware para resolver los problemas del mundo real. Y los problemas del mundo real están por todos lados. Uno sale a la calle y ya encuentra problemas. La pregunta es, ¿cómo resuelvo esto? Claro, si me pongo a pensarlo no lo pillo, no lo sé, pero le digo, oye, Gemini, ayúdame a entender cómo resuelvo este problema. Y en esa conversación empiezan a surgir las ideas. No tanto de la máquina, sino de uno mismo. Porque vienen las preguntas que te cuestionan tu análisis. Y entonces, producto de eso, van surgiendo las ideas de cómo resolver los problemas más complejos de la sociedad. Por lo tanto, ahí hay una ley. Y finalmente hay un gran problema de Estado, porque el mundo laboral se va a ver completamente afectado con esto. Hay labores que definitivamente pueden ser reemplazadas por asistentes. Las empresas van a avanzar en ese camino porque obviamente les baja el costo y el tema de la plata va a ganar en la dirección de para dónde va esto. La suerte la tenemos nosotros en informática, que estamos por dentro de estas máquinas, las conocemos perfectamente, las podemos manipular como nos va a mostrar ahora David. Vamos, David. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿GPT qué significa? Significa Generative. GPT, David, pregúntale a Gemini. Porque la T es Transformer, ¿no? La T de Transformers, ya, Generative, pero la P, Generative Pre-trained. Generative Pre-trained Transformer, that is. O sea, un Transformer preentrenado generativo. Un Transformer, claro, ellos buscan palabras, los gringos, que compacten lo máximo posible, pero se trata de una máquina que genera texto, sonido, canciones, música. Suno.ai, no sé si la conocen, Suno.ai puede generar las canciones más bonitas que hay. Entonces, por eso el concepto de generativo, y claro, y en el medio aparece el modelito, es el Transformer, que está preentrenado. Usan la palabra entrenamiento, eso es importante, porque la palabra entrenamiento, cuando estoy resolviendo la caja de optimización,
Ese fenómeno se llama entrenamiento en el campo de la inteligencia artificial. Resolver el algoritmo del gradiente es entrenar el modelo, porque en la medida que va el gradiente avanzando pasito a pasito, los W, que son los que estamos calculando, se van actualizando. Típicamente WK más 1 igual a WK menos el gradiente por un alfa, que es una tasa de aprendizaje. Es el algoritmo iterativo que va ocurriendo millones y millones de veces para calibrar los parámetros. Los parámetros que son, en esos modelos son del orden de 900.000 millones de parámetros. La ecuación tiene 900.000 millones de variables. ¿Estamos? Sí, ahí se ve. No, todavía no. Generative Pre-train. Ahí sí. Póngale, yo le pongo ahí. Yo tengo aquí el mouse para... Ah, tiene el mouse, ya, ok. Ya, perfecto. Ya, tú lo vas a dirigir con mouse, ok. Bueno, hice una pequeña presentación para... Es que tengo ahí, mira. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Perfecto, entonces, un poco de contexto, ya desde que OpenAI abrió ya esta caja Pandora, prácticamente todas las empresas empezaron a generar sus modelos bastante buenos, sobre todo, como son modelos de pago, ¿ya? Que sería Gemini, y también Google tiene su modelo gratuito, que es Gemma, y también otros más que ¿me puedo sentar ahí? Por lo tanto, nosotros como ingenieros tenemos que darnos cuenta de que la posibilidad que tiene la IA generativa no es solamente de generar contenido, porque eso solamente lo hace una herramienta, sino también que se puede integrar en sistemas de información complejos dentro de las organizaciones o empresas. Eso significa que con eso podemos generar soluciones. Entonces, el rol del ingeniero informático va más allá de utilizar una consulta de una API cualquiera, sino que también prefiere interferir como un diseñador. Para. De nuevo. Ya, perfecto. Bueno, entonces, a modo de contexto, la gran evolución vertiginosa que tiene los modelos, cada vez tienen más parámetros, por lo tanto lo hacen más potente en la generación de su texto. Y entonces, acá nosotros tenemos que debemos identificar como ingeniero de que la IA generativa no solamente permite generar contenido, ya que eso significa que eso es una herramienta, sino también que se puede integrar en sistemas de información complejos dentro de las organizaciones y flujos de trabajo. Por lo tanto, nos permite generar soluciones especializadas para cada tipo. De esta forma, el rol del ingeniero informático deja de ser un simple consumidor de una API, ya que una llamada API, un post cualquiera, sino que también nos involucramos directamente en el diseño, optimización y de forma integrador de estos sistemas y la comunicación de estos modelos de lenguaje. Ahí hay una cita de una entrevista que hizo Mark Zuckerberg hace un par de meses atrás, en lo cual él destaca que a principios del próximo año van a existir más agentes de IA que personas en el mundo. Por lo tanto, se identifica la gran preocupación que tiene esta grande empresa en que esto es realmente el futuro. Por lo tanto, por eso hay campos completos de investigación para mejorarlos. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a un agente de IA? Es importante destacar la evolución que tuvo desde un modelo de lenguaje tradicional, o lo que se podría llamar estático, en lo cual corresponde a través de un corpus, genera su respuesta. Esto ha ido cambiando con diversos sistemas, hiperparámetros que existen hoy en día en el LLM ya más dinámico. Entonces ya contamos con el LLM totalmente potente. Y esto nos permite a nosotros como ingenieros también nuevas líneas de investigación, como corresponde el fine tuning, cómo mejoro o especializo un modelo existente con la información que yo necesito en particular de mi empresa, de mi organización, de la universidad, etc. In Context Learning, cómo el agente de IA aprende a medida que yo interactúo con él. Y también la adaptación a dominios concretos. Esto nos permite, lo que ya mencionamos anteriormente, el prompt. Hoy en día la ingeniería de prompt es bastante hablada, existen cursos, pero es bastante limitada. Por lo tanto, lo que hacemos con el prompt son generar instrucciones específicas para que el modelo de lenguaje lo entienda y siga una estructura clara.
también nosotros podemos tener los denominados System Message. Esto le da un comportamiento al modelo para nuestra respuesta. Y eso se ve de la siguiente forma. Dado un prompt, utilizamos el LLM como cerebro y nosotros a medida le hacemos una pregunta, nos responde. Y así sucesivamente. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí porque eso es demasiado básico. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera entra a chatgpt.com y va a hacer este mismo experimento. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de entrar a picar al LLM, donde están estos 7 parámetros principales que explica GPT, en los cuales destacamos la temperatura. La temperatura nos indica qué tan habilidosa o qué tan novedosa es la respuesta que esta nos entrega, ¿ya? También corresponde al tamaño que nos puede generar esta respuesta. Top P es la probabilidad de qué palabra es la que corresponde de mejor forma, dado el contexto de la oración ya prescrita, y el top K, que corresponde a los K valores de los tokens que nosotros hacemos, que mejor coincide para terminar la frase. Y luego hay otros más, como la máxima cantidad de tokens, ciertas penalidades, tanto para la frecuencia, y también el stop, cuando para de escribir, ¿ya? Que esos son parámetros que nosotros podemos entrar ahí a picar, explorar, y eso nos permite tener un control más completo, más que solamente adaptarnos a esto. De esa forma, ya por ahí, por abril del 2022, o de este año yo creo, rápidamente, todos están hablando de los sistemas RAG. Se dieron cuenta de que el LLM, con sus datos de entrenamiento, se ve limitado para casos particulares. Por lo tanto, lo que hacemos con este es aplicarle una base de conocimiento totalmente externa, web, documentos, videos, etcétera, que nos permite responder a nuestro caso particular, teniendo una mayor veracidad y una actualidad de la respuesta, porque el LLM se entrenó, se quedó ahí, pero la respuesta no puede estar en tiempo real. Esto nos permite una adaptabilidad a los contextos específicos con información relevante. Luego de eso ya nace lo más importante, que es lo que nosotros podemos tener en nuestras manos y construirlo rápidamente. Está lleno de cursos y nosotros podemos tener el conocimiento porque podemos programarlo. Entonces son los agentes de IA. El agente de IA tiene también lo siguiente, lo que explicaba anteriormente, sino que también cuenta con una memoria, cuenta con razonamiento y herramientas de cualquier tipo, incluso funciones que nosotros creamos. Esto nos permite tener un agente totalmente autónomo para la realización de tareas. Entonces, con esto ya existen frameworks que nos permiten hacer sistemas multiagentes. Esto nos permite dividir objetivos más complejos, por así decirlo, en subtareas más pequeñas, que un agente se haga particularmente experto en esa, y también podemos hacer una coordinación entre ellos. Esta puede ser de forma automática o también existe un concepto que se llama el Human in the Loop, en el cual el cambio de información se hace mediante una persona natural. ¿Qué cosa más difícil o compleja que una memoria, una tesis, que siempre vamos a tener que hacerla sí o sí, pero ya está hecho mediante inteligencia artificial? Sakana es un agente de IA científico que hace todos los campos de la investigación, desde la generación de ideas hasta la escritura del paper. Incluso entre medio cuenta con diversos experimentos que permitan ser relevantes para abordar la hipótesis dada la idea y su novedad. Por lo tanto, ustedes si buscan ahí en GitHub, no sé si conocen GitHub ahora, ¿ya? Entonces ahí rápidamente está el código, entonces pueden hacer su tesis en vacaciones, un mes para aprender, otro mes para hacer su memoria. Entonces ahí terminan ya los 5 años y le entregan rápidamente. Bueno, de esta forma, cuando generalmente hoy en día preguntan, oye, pero con esto de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con la ingeniería informática? ¿Se acaba? Entonces ustedes ahí tienen que responder ahí cuando estén carreteando, estén ahí en familia. Dicen de forma humilde, primero se va a acabar todo antes y después vamos a ver si se acaba la informática. Por lo tanto, nosotros como ingenieros informáticos somos un puente entre la investigación, que es un campo que siempre uno ve en Twitter, los últimos dead papers de inteligencia artificial, hay 20 cada día. Entonces tenemos esa conexión con la investigación y la aplicación. Esto nos permite insertar la IA generativa en entornos totalmente reales y empresariales, que es donde está el negocio, y las oportunidades van más allá de la implementación de la IA, sino también como una persona innovadora en el campo. Entonces, es como dentro de las conclusiones que tenemos. Muchas gracias.